Pero Javier se aventó todo, arreglo. No, la neta ahí sí en el acordeón y ahora sí lo grabé yo. Bueno, y ese disco lo grabamos con el Master de Master, con Rivera, Abelardo Rivera. Abelardo Rivera. Nosotros fuimos el primer grupo que grabó en Monterrey Sound, pero cuando estaba acá en el Obispado. Vámonos. Y a raíz de que en esa producción intervino Beto Zapata, intervino Javier Ríos, intervino Homero, de ahí, y no nos dejará mentir el padrino Abelardo Rivera, desde ahí viene el crecimiento y toda la trayectoria de Abelardo. Órale. Ahí ya se fue a Invasores, todo cerca se todo fue. cerca se fue. Porque Baileros. antes grababa a quién? ¿O a qué grababa el señor? Puro a Ramex. Puro Ramex. Ahí iba, grababa Cadete, grababa Eliseo. Así es. Pero pues lo más conocido era Cadena. Cadena, O sea, con Cadena, Alvarito. Con Alvarito Cadena era donde grababa todo el mundo. Cadena hasta qué año duró, más o menos. No, pues todavía en el 2000. Todavía en el 98 nosotros grabamos El Árbol de la Horca. No, el árbol ¿sí, no? lo grabamos en Cadena. En Cadena, Estoy en Cadena. Ahí lo grabamos con Jaimito Cavazos. con Jaimito. Y nos lo dijo Luis Uribe, la Jeri. La Geri. La jeringa. La Jeri. José Luis Uribe. Sí. Un saludo para la Jeri. Musicazo. Sí. Musicazo. Aquí vino la bravata, sí, Sí. sí se acuerdan. Bueno, en la Jeri, toca bien perro el bajo. Ah, Ese es musical. y el bass también, ni se diga. De Y hecho, también el acordeón. de Y hecho, la batería. el año pasado Sí, yo y me el lo saxofón, y la el año pasado me lo llevé a una gira a la batería, tocó con Cementales 3 meses. Sí. En la batería andaba tocando la ¿Y batería. qué tal la Ah, Jeri? pues, Jeri. Hasta dormido toca. Hasta todo le entra. Sí, sí. Oye, entonces, Cementales, Pobreza Mexicana, ¿qué tal les fue con ese disco? Primerito disco. Igual, nos empieza a ir bien. De hecho, teníamos la hora Ramex y por los Cementales. Y ahí estábamos mi canal y yo. Empecé a las 12 de la noche, pues el orgullo de escucharte en la radio. Se siente bonito, ¿verdad? Y en aquellos años, pues la hora de Ramex era la ranchera Monterrey a las 12 de la noche. Se escuchaba en todo Estados Unidos y todo México. Rebotaba también para qué lado. No, hasta Cuba Hasta llegaba. Cuba llegaba. Porque era la 1050 M, 100,000 watts de potencia. A las 12 de la noche era cuando le subían toda la máxima potencia a la antena. 100,000 watts. Entonces, obviamente, en la noche no había interferencias. Pues Y se pues iban en las aquellos años no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había nada, güey. Empezaba el fotolog. El fotolog apenas. Pura fotografía. Pero en aquellos años, la raza empezaba a Y esperar. MySpace. Mi Pero, espacio. no, pero todavía fue antes. No, todavía por eso, pero mucho antes de Mucho eso. después. Pero la gente esperaba la radio, o sea, la hora de la ranchera, de Ramex, los cadetes de Linares, todos esos grupos, Eliseo, Ahí aventaban. Tamitex. Y todos los paisanos, que están recluidos en las prisiones de allá, mandaban cartas. También. Mándenos un saludo de acá Ahí de es la como- prisión como- de Nuevo México y la de chingada, Arkansas, de de Oklahoma. Arkansas, de Houston, ¿Sí? de allá de Puerto Isabel. Te entregaban, llegábamos a Ramex y me mandaban esto en la ranchera para los cementales. Chingo de cartas. De cartas, unas 1000 cartas, 2000 cartas, güey. Y te ponías a leerlas y la gente, aquí estamos recluidos, nos gusta mucho La música. la pobreza mexicana y eso. ¿no? Entonces era bonito, interactuabas Claro. con la gente, güey. Claro. ¿Quién estaba ahí? ¿Dices tú ahí en el primera voz? En ese de pobreza mexicana, un cuate que se llama Gilberto Arriozola. Villarreal. Villarreal. Y Israel Alanís, Villarreal. Ok. Que a la fecha sigue Israel con nosotros, pero Gilberto ya no. Gilberto desde casi de esa época se salió. Porque volvemos a lo mismo. Empiezan luego. Tú eres el bueno. Nosotros somos los cantantes. Tú nomás tocas el acordeón, tú nomás la batería. Y ahí fue donde nos separamos. Ok. Gilberto y Israel se van con Ramex. Y a ellos les dan todo el apoyo. Pues conjunta. Y grababan como 4 siglos. Se llamaban Los 4 Siglos, que eran los 400 años de Monterrey, Nuevo León. Y de ahí se cogió- de la Fundación de de la Monterrey. fundación. Y sacaron un tema alusivo a la fundación. Entonces se pusieron los 4 siglos. Ok. Entonces se van ellos y nos dejan solos a mí güey. Pero pues nosotros nos quedamos con el nombre de Los Cementales. Bueno, pues eso es de ustedes. Pues Sí. está comprado, ¿verdad? Bueno, Ustedes. entonces nos quedamos todos y yo, pero solos, otra Sí. vez. Armados así cuadro. Y ellos O sea, se la van. voz. Y volvemos a poner otro anuncio. Y era donde llega Efraín Rubio. Llegó Efraín, llegó Pablito Mezquitic Y llegó Erasmo y llegó Erasmo González. González en el bass. En el BES, que anduvo también con Lalo, anduvo con Lorenzo Con Monteclaro. Lorenzo. Y ahí es donde ya nos juntamos y de ahí nos vamos a Cadena a grabar El Árbol de la Horca. Ok. Ey.
Ahí lo grabamos, ahí es donde lo grabó Efraín. Y ese disco no lo dirijo la Jerry. Fue cuando lo dirigió la Jerry. ¿Cómo se llama ese disco? El árbol ¿El de la árbol de la horca. horca? El árbol de la- Ah, es que aquí está uno que se llamaba... Y si se enoja tu papá... Ah, no, no, no. Después. Eso fue pero en el 2000. En el 2000. En el 2000 fue. 2001. 2002. No, en el 2000, güey. Sony 2002. Discos. Son 2002. Sí, después del de Maldito Dinero. Sí. Bueno, entonces es que como no viene aquí en el... No, es el árbol de la horca, ese que grabamos con Efraín Rubio, Pablo Mezquitic, Erasmo González, Toño y yo. Este disco. Ese fue Árbol de la Horca. el árbol de la horca. Y aquí tienen ya el logotipo oficial, ¿verdad? Sí. ¿Ese logotipo qué onda? Ese nos lo diseñó mi papá. ¿A poco tu papá dibuja? Mi papá tenía una empresa de serigrafía. Se llamaba Servipromociones. Promociones. E imprenta. Imprenta. Pero mi papá le hacía a Coca-Cola, A Wherever, a Wherever, a Corona. a Corona. Tirajes largos de Sí, millares. Sí, sí. De hecho, la campaña de Colosio, mi papá, él hizo todo Le tocó. y se quedó con todo. No sé. Con banderines, con playeras, con termos. ¿Y le pagaron o no? No, pues tú crees. Oye, pero sí, sí se A puede... la fecha andamos a pie en Casata. Oye, pero todo eso se puede ahorita vender porque son de colección. Sí, Colosio. pero ¿Pero dónde está? oye, mi papá le hizo la campaña a Colosio. Qué chulada, los marcos, todo. Todo lo que era la serigrafía, Las plumas, los encendedores, calcamonías, encendedores, todo el rollo. los banderines. La campaña maciza. Sí. Aquí en Nuevo León. No, A nivel nacional. a nivel Nacional. nacional, sí. No manches. Papá tenía la empresa en México. O sea, no estaba aquí la empresa, estaba No, en estaba México. en México, en el DF. ¿Y su papá también radicaba de qué lado? Mi papá mi papá a la fecha vive en México, en el DF. Ahí hizo su vida. Él ha hecho su vida, sí. Ok, y usted se quedaba aquí en Monterrey. Aquí nos quedamos. Desde que teníamos 2 meses de nacido, mi hermano y yo. ¿A poco siempre han sido de Monterrey? Sí. Nunca se quisieron animar ahí con su papá ya. Vamos a ir a visitar, lo íbamos a visitar. Mi mamá siempre nos quiso mandar para allá, pero nunca quisimos. No, ya no, sabes. no nos gustó. Nunca nos dejamos. No lo dejaron. Y luego, entonces ya es cuando sacamos el disco. Y luego Jesús Soltero se lo da a Don Abel de Luna. El de Saludos Luna pa'l Music. viejo. Y se llevan el árbol Orca.